El hecho de que a primera vista se tenga la prueba como ilícita no necesariamente va a originar su descargo. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Y en esta oportunidad vamos a dar continuidad a los temas que hemos venido tratando sobre razonamiento probatorio. Vamos a tocar el tema de la prueba ilícita o prueba ilegítima, un aspecto que siempre ha tenido polémica en el ambiente judicial. ¿De qué hablamos aquí? Según Mimbiele, la prueba ilícita es el medio de prueba obtenido extraprocesalmente mediante violación de derechos sustanciales consagrados expresa o implícitamente por la Constitución, principalmente los derechos de la personalidad. Siempre se ha cuestionado si una prueba obtenida de manera irregular, de manera ilícita, puede ser tenida como válida dentro del proceso. Hay autores que expresamente señalan que en ninguna forma, de ninguna manera, una prueba ilícita, una prueba ilegítima puede ser utilizada o puede ser tenida en cuenta válidamente en juicio. Otros autores y alguna parte de la jurisprudencia internacional se pronuncian sobre la posibilidad de tener en cuenta la prueba ilícita. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a través de la prueba se acredita la verdad de un hecho, la verdad de un suceso, y es imposible, manejando un concepto de justicia pura, que a pesar de que un hecho haya quedado demostrado y en el sentido que fue afirmado en la demanda, en el proceso judicial que se ventile, se descarte por la sencilla razón de que no fue obtenido de manera regular, de que fue obtenido por un medio no adecuado. Allí entran en juego, como lo acabamos de leer en esa definición de Mimbiele, aspectos básicamente de derechos fundamentales, violación de los derechos a la personalidad del sujeto, de que traten de cuestiones que afecten la dignidad humana de los individuos, y al ser aspectos constitucionales, entonces estarían por encima de toda la normativa legal. ¿Cuáles son los supuestos para establecer que existe una prueba ilícita? Sería que esté prohibida por la ley, que atente contra la moral y las buenas costumbres, que atente contra la dignidad y la libertad de la persona y que viole los derechos fundamentales de la Constitución. El proyecto de Código Orgánico Procesal Civil que se discutió en la Asamblea Nacional en Venezuela en el año 2016, se comenzó en esa época a discutirlo. Lamentablemente era un código o es un proyecto de avanzada, pero ha tenido retrasos en su discusión. Ya básicamente, y lo sé con conocimiento de causa porque formé parte de esa comisión que revisó el código, ya estaba bastante avanzado, pero sin embargo distintos factores han impedido que el mismo se promulgue. Ese código hacía referencia a lo que es la prueba ilícita y a lo que son aquellas pruebas que no pueden ser permitidas dentro del proceso. El Código de Procedimiento, ese Código Orgánico Procesal Civil, como se iba a denominar, se refiere a la impertinencia de la prueba, a la inconducencia de la prueba, a la ilegalidad y a la ilicitud. Conceptos como la impertinencia y la ilegalidad ya existen en el Código de Procedimiento Civil de Venezuela del año de 1986, y entonces este proyecto estaría agregando como motivos relacionados con la prueba lo relativo a la conducencia y a la ilicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema procesal actual no se establece cuestiones relativas a la ilicitud de la prueba. Entonces habría que aplicar
los fundamentos constitucionales, en todo caso, para que un juez deseche una prueba ilícita. ¿Cuáles serían los principios que se estarían quebrantando en todo caso mediante la aportación de una prueba obtenida de forma irregular de manera ilícita? ¿Por qué hablamos de principio? Porque básicamente el Código de Procedimientos Civiles, las leyes adjetivas, se basan en principios. Los principios van a ser esas líneas conductoras, esas líneas orientadoras de toda la normativa que contenga la ley, que contenga el código. Y los principios son el fundamento, la base de la cual emerge toda la construcción del proceso como tal. Básicamente los principios que se estarían quebrantando serían los principios de buena fe, de lealtad y de probidad procesal. De buena fe, lo cual es un principio básico en el proceso que no se cumple en muchísimas oportunidades por los sujetos litigantes, pero sin embargo está allí en las disposiciones fundamentales del Código, al igual que la lealtad y la probidad procesal. Hay que ser leal entre las partes. Vemos cómo sistemas, por ejemplo, como el americano, establecen disposiciones expresas en este sentido, donde las partes deben actuar con lealtad y con probidad, y eso significa, entre otras cosas, mostrar las pruebas por anticipado, mostrar las pruebas antes de su promoción en juicio para no causar sorpresa, para que todo el proceso se desenvuelva en una línea lógica, en una línea adecuada. Hoy en día, por ejemplo, en Venezuela hay aspectos de algunas normativas de juicio que así lo regulan. Hablamos de la LOGNA, hablamos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hablamos también de materia penal, donde hay que acreditar las pruebas de manera anticipada. Es decir, antes de que se produzca la llamada trabazón de la litis, sencillamente con la demanda yo tengo que presentar mis medios de prueba y con la contestación de la demanda yo tengo que presentar mis medios de prueba. De manera que al llegar al proceso, al llegar al momento culminante de la actividad probatoria en el proceso, las partes ya saben cuáles son los distintos escenarios que se van a manejar y por lo tanto no va a haber sorpresas. Las partes no van a estar sorprendidos en su buena fe con pruebas ocultas, con pruebas que no les han sido mostradas con la debida anticipación para preparar sus argumentos, sus contradefensas, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios se basan, son lógicos estos principios para tomar distintos aspectos del proceso, entre ellos el de la prueba ilícita. Cuando una prueba es obtenida de manera irregular, se hace o se obtiene violentando principios de buena fe, de lealtad y de probidad procesal. Si una persona es grabada sin su consentimiento, entonces tal vez no operó en ese momento la buena fe, no operó la certeza que debe tener toda relación, porque esa persona tal vez si hubiera tenido conocimiento de la grabación, no se hubiera explayado en la exposición o no hubiera dicho cuestiones como las que afirmó en ese momento o se hubiera reservado algunos aspectos. Entonces, es lógico pensar que la aplicación de los principios es básica, es fundamental para el buen desarrollo del proceso, incluyendo lo que es la prueba ilícita o la aceptación o la posible utilización de una prueba obtenida de manera irregular. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Stedt contra la República de Alemania, sostuvo que el criterio a aplicar es que si el procedimiento en su conjunto, incluido la forma de obtención de la prueba, fue equitativo, entonces la prueba es válida. ¿Qué significa que el proceso haya sido equitativo? Que la otra parte haya tenido oportunidad de impugnar el medio de prueba. Si esa impugnación del medio de prueba, en cualquiera de sus distintas formas, fue realizada, la parte contraria tuvo oportunidad de descartar esa prueba, de atacar esa prueba, de ir contra la eficacia de la prueba, bien por su contenido, bien por su forma de obtención, el tribunal
Europeo de Derechos Humanos dice que la prueba es válida, que la prueba obtenida de esa manera, esa grabación no permitida, esa copia obtenida de manera irregular de un determinado documento es válida. ¿Es válida por qué? Porque la otra parte en todo caso tendría la facultad, la posibilidad de impugnar la certeza, el contenido de la misma. Entonces, si tuvo esa oportunidad, pero la prueba sigue siendo válida o el tribunal la toma, la acepta, entonces sencillamente estamos ante la búsqueda de la verdad, que como hemos dicho en oportunidades anteriores, es sencillamente el objeto de la prueba. Para el autor Madrid Boquín, todo este descarte, todas estas cuestiones que estamos hablando en base a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene que ver específicamente con los razonamientos probatorios. Es decir, los jueces deben utilizar el razonamiento probatorio adecuado para establecer si una prueba y su obtención fue válida o no, o aún habiendo sido obtenida de una manera irregular, esa prueba puede surtir efectos dentro del proceso. Es decir, realizar una serie de análisis, en este caso intelectuales y normativos, para que le establezcan si efectivamente el objeto de la prueba se logró, la finalidad de la prueba se logró, o si la justicia del caso se está logrando al implementar, al darle valor a una prueba obtenida de forma ilícita. El autor nacional, el magistrado emérito Jesús Cabrera Romero, señala y le da la calificación a esta prueba como ilegítima. No utiliza el término ilícita, sino habla más bien de prueba ilegítima. Y dice que es aquella que se obtiene mediante un acto ilícito. Y señala allí lo siguiente: los elementos, los supuestos para esa calificación serían el de la ilegitimidad, es decir, conocimiento de los hechos por una parte sin tener derecho a ello. La ilicitud, obtención o creación de la prueba mediante la transgresión de las disposiciones legales. Y habla de un tercer supuesto que es el relacionado con los casos ambiguos. Dice que cuando el caso es ambiguo, cuando hay elementos de lado y lado, la interpretación siempre debe ser favorable a la prueba. ¿Por qué? Porque lo que debe prevalecer es el valor justicia. En términos llanos, estaríamos hablando de darle cumplimiento a lo que es el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice que somos un Estado democrático y social de derecho y de justicia, el cual tiene como valor superior de su ordenamiento la justicia. Entonces, ¿cómo se logra la justicia del caso? Estableciendo la verdad de los hechos, estableciendo los fundamentos de las pretensiones. Y eso puede tener sustento en una prueba ilícita, en una prueba ilegítima, como la denomina el magistrado Cabrera Romero. Entonces es cuestión de que cada juez la tenga en cuenta. En todo caso, hay que tener claro que lo que establece el Código de Procedimiento Civil en Venezuela para los efectos de los criterios de admisibilidad y utilización de la prueba es que la prueba sea ilegal o que sea impertinente. Incluso que observamos que cuando un tribunal admite la prueba, debe favorecer el empleo de la prueba. Por eso los tribunales admiten, salvo su apreciación en la definitiva, por no ser las pruebas manifiestamente ilegales ni impertinentes. Es decir, la impertinencia o la ilegalidad tendría que ser evidente. Tendría que no haber ningún lugar a dudas para que la prueba no se utilice. Entonces, el tribunal debe admitirla y es en la definitiva, al momento de valorarla, donde tendrá lugar la consideración si la prueba irregular, si la prueba impertinente, si la prueba ilegal o la prueba ilícita puede ser tomada en cuenta en juicio. Como vemos,
Todos estos son aspectos relacionados con los criterios para admisión y valoración de la prueba. Lo que queremos dejar en claro con esta disertación es que el hecho de que a primera vista se tenga la prueba como ilícita no necesariamente va a originar su descarte. Hicimos referencia a la jurisprudencia extranjera, a ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y así lo hay en otras legislaciones, donde señala que la prueba ilícita es válida. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América se utiliza un criterio que es muy particular, donde habla de la fruta del árbol prohibido. Y así específicamente lo mencionan en varias sentencias. Puede ser que el árbol esté enfermo, puede ser que la planta esté dañada de alguna manera, pero puede ser que el fruto no lo sea. Puede ser que lo que produce esa planta no lo sea y por tanto se utiliza el medio de prueba como tal, a pesar de haber sido obtenida de manera irregular o de manera ilegítima. Todos son aspectos del razonamiento probatorio, todos son aspectos que se deben manejar para tener un conocimiento exacto, un conocimiento más cercano a la realidad y no sencillamente descartar pruebas por etiquetamientos que se vayan a utilizar en un determinado momento. Hay que quitar esas etiquetas de entrada. Sencillamente hay que desarrollar el proceso y esperar el momento de la decisión para ver si el valor justicia requiere el empleo de estos medios de prueba. Muchas gracias por su atención.